camino que decidan tomar. Pero de todas maneras me parece que todavía hoy es un camino más fácil ser heterosexual. Formar una familia, tener hijos. O sea, si viene mi hijo o mi hija a decirme que es gay, de hecho va a ser un impacto y de hecho va a causar un dolor. Me lo tendré que tragar, tendré que afrontarlo y todo, pero también creo que hay que reconocer que es normal que los padres reconozcan su dolor, porque a partir de ahí también van a poder trabajar. Claro, y la causa de ese dolor sobre todo está muy vinculada a la necesidad de aprobación social. Es decir, las familias quieren ser aceptadas. Tener nietos. También, pero hay mucho el estigma de la vergüenza, ¿no? ¿Por qué a mí? Entonces, de alguna manera, este tema de sentirse tan dolido porque el hijo sea homosexual está muy vinculado al ser diferente al resto. Yo creo que, como dice Katy, es normal que un padre sienta esta desazón, de alguna manera llamarla desilusión, pero en todo caso, intentar de que no sea un choque tan fuerte como para decirle que es una puñalada al corazón, ¿no? Pues, porque eso sí no. Porque eso para ti debe haber sido, pero... O sea, por supuesto, pero además... Entiendes a tu mamá. Pero claro, por supuesto, ahora tenemos por supuesto una relación absolutamente distinta de hace 3 años, cuando recién comenzamos a hablar. De hecho que nos llevamos muy bien, o sea, no es que nos llevamos mal, pero eso era un tema del cual no se hablaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, afortunadamente los tiempos van cambiando y estamos, digamos, ya en otro siglo, y ahora, por ejemplo, hay asociaciones de familiares, de madres y de padres, ¿no?, que se juntan. Por ejemplo, mi madre pertenece a una de esas asociaciones y eso ha sido, por ejemplo, bastante liberador. Le ayuda muchísimo, por ejemplo, ¿no? Ella dice, por ejemplo, que muchas cosas hubieran cambiado si es que ella, por ejemplo, hubiera recibido ese tipo de información desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Entonces, eso además ayuda a que tu madre o a que tu familia más cercana, que va aprendiendo en el camino, te ayude a afrontar otros baches, ¿no? Por ejemplo, los baches de la famosa vecina que te dice, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, ¿no? Entonces, que además el solo hecho de que aparezcas en televisión, pero además educando, llegando a otra gente, animando a mucha gente gay a que no se sienta mal con su salida del closet, te suelen decir ese tipo de cosas, ¿no? Y algunos familiares que te suelen decir, oye, cuidado, ¿qué está pasando? O sea, está bien tu orientación sexual, pero por si acaso no estés saliendo. ¿Tu papá, tus hermanos, por ejemplo, cómo lo manejan? Yo tengo un hermano que desafortunadamente no lo ha tomado del todo bien, sobre todo desde mi última aparición en público. ¿Es mayor o menor? Es menor que yo. Desde mi última aparición en público, que siente que eso es una traición a la familia, que uno no puede estar ventilando su vida privada, ¿no? Entonces, pero claro, yo lo que le digo es, yo no estoy llenando ninguna página policial ni nada por el estilo, es todo lo contrario, estoy llenando la página, digamos, política dentro de las reivindicaciones, pero también la página social de llegando y ayudando a otras personas. Pero ahí entra, ahí entra la sociedad en su conjunto. Me imagino que tu hermano siente vergüenza, porque esa es la palabra, por lo que te dice. Por lo que imagino que lo deben molestar también los amigos. Claro, y ahí viene el tema de la aprobación social, justamente, ¿no? O sea, a él le dicen, oye, ¿sabes qué cosa? Tienes un hermano gay. Entonces, eso no se lo dicen, se lo dicen de imagino. Claro, en otros términos, de hecho, que utilizan todos los adjetivos absolutamente fuertes e hirientes, que además a nosotros, los gays, nos ha hecho daño muchísimo tiempo. O sea, porque en la primaria, en la secundaria, que te digan maricón era lo peor que te pueda pasar. Entonces tú tenías toda una culpa adentro, porque decías, ¿y por qué yo tengo que estar llevando esta cruz si yo no la he buscado, además? O sea, porque no es que tú decías en algún momento decir, o sea, ahora me da la gana de ser gay y me voy a rebelar contra el mundo. No, sino simplemente eres, ¿no? Y lo que sí decides es vivir felizmente con tu orientación sexual, ¿no? O sea, vivir felizmente, pero además permitir que tu familia viva feliz. Entonces, en ese sentido hay toda una suerte de educación alrededor de tu familia que tiene que ser tu fortaleza para que te ayude a lidiar con estas otras ataques de fuera, ¿no? La iglesia hasta hoy, por supuesto, todo el mundo sabe que sigue diciendo que nosotros somos enfermos, ¿no? Y no va a cambiar, imagino, en muchísimo tiempo más. Sí, claro. ¿No? Entonces... ¿Y a ti te causa mucho dolor, por ejemplo, estas cosas que te dice tu hermano? O sea, ¿cómo enfrentas tú ese dolor? Bueno, afortunadamente yo, antes de salir del closet, yo ya era económicamente independiente, entonces eso marcaba una pauta en el que yo podía decidir con mi vida, ¿no? Entonces, y él además también ha podido decidir con su vida. De hecho, no hemos tenido una conversación muy cercana, y eso lo tengo que decir abiertamente, no hemos tenido una conversación mucho más cercana luego de mi última aparición en público. Entonces es un tema pendiente todavía, me imagino yo, a que nos sentemos en una mesa a conversar y decirle, bueno, ¿qué es lo que te los une? No de lo que los separa, no de lo que los hace diferentes. Yo creo que eso no nos deja de unir, además. Entonces seguimos siendo hermanos. Y hermano mayor, además. Por supuesto, además el lazo, o sea, el lazo familiar, distinto al lazo amical o hasta de tu propia esposa, tal vez estoy yendo mucho más allá, es algo que no se rompe, ¿no? O sea, está en toda tu vivencia, tu niñez, tu adolescencia, tus padres, tu madre, tus sobrinos, además, por los cuales, o sea, muchos gays, muchos, digo, no todos, pero sí muchos, damos la vida.
vida. Sí, o sea, claro. yo tengo sobrinos con los cuales, por ejemplo, asumo el papá casi de padre, porque una vez al mes tengo que salir con ellos porque yo me siento comprometido y los quiero un montón. Claro. ¿No? Entonces, y mis otros, y mis primos y mis otros sobrinos que viven, porque yo soy de Ica, que viven en Ica también, o sea, cuentan una parte vital, por ejemplo, de mi calendario anual. Claro. Yo sé que en julio tengo que viajar a ver una sobrina que está en Ica, y yo sé que en mayo es cumpleaños de mi otra sobrina. Entonces, estoy pendiente, Claro. o sea, no es que, o sea, no hay nada que nos desuna, ¿no? Por supuesto, Jorge. Bueno, felicitaciones entonces por tu valentía. Ojalá que mucha gente siga tu ejemplo. Y ojalá que... ¡Bravo, Jorge! ¡Vamos, Jorge! Y ojalá que con tu hermano pues las cosas mejoren, arreglen, ¿no? ¿no? Se arreglen bien. Iris, un mensaje final a las Sí, familias. muy importante para las familias. Tus hijos no valen por su opción sexual. Tus hijos valen por su aporte a la sociedad y a la humanidad. Quiérelos, ámalos y sobre todo, respeta su elección. ¡Bravo, Iris! ¡Iris! ¡Ministra de la Mujer! Ahora sí le da más pase a Jan. Muy buena vibra, Jorge, ¿cómo